Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición central de 24 horas. Temas destacados. El primero de ellos, ya la Fiscalía intervino en el supuesto caso de torturas en la Academia. Esto ya le costó el cargo a dos altos mandos de esa institución. Incluso los padres de aquellos que fueron víctimas ya prestaron declaración ante el Ministerio Público. Que la situación de mi hijo es muy grave, es muy delicada. Al hablarme de enviarle a mi hijo a la cárcel, yo ya me quedo bloqueada. Nosotros vamos a procurar con diligencias a que se caratule como coacción grave. Cuando existen esas sospechas, obviamente dejan un rastro a nivel físico. En este caso no se verifica eso. Mañana día azul, sobre todo para la concienciación. Mañana es un día muy importante, el Día Mundial del Espectro Autista. Necesitamos y trabajamos, tenemos que hacerlo, para tener una sociedad más inclusiva. Instar a las personas que dirigen los destinos de entes públicos y privados que al incluir una persona con espectro autista puede, por lo menos, lograr su máximo potencial. Llegado el periodo de prueba, pueden demostrar lo que son capaces más allá del trastorno de espectro autista. Primeramente dejó de hablar y después lloraba sin motivo. Le hicieron la evaluación y eso, y a los 3 años me dijeron que él era un chico con TEA. Necesita terapia ocupacional para que él pueda hacer por él mismo la cosa, irse al baño, vestirse solo. Y en nuestro informativo de hoy también hablaremos de una compañía de arroyos y esteros. Estamos hablando de una compañía olvidada, donde se puede percibir la absoluta ausencia del Estado. Y otro tema destacado esta noche en 24 horas. El CONES finalmente suspendió a una universidad por la expedición de títulos con serias irregularidades. Estamos hablando de la carrera de medicina. Hemos encontrado, da pena decirlo, pero muchísimos estudiantes que no hicieron su proceso. Figuraban que han aprobado materias de Medicina 2 o Medicina 3 sin haber aprobado la materia correlativa. Los interventores se trasladan en un momento posterior a los hospitales. Acá vinieron estudiantes de tal parte. No, nunca vinieron. Vamos en vivo y en directo hasta la zona de Banco y Arroyos y Esteros, una localidad que está aquí a horas nada más, pero totalmente olvidada. Allí casi en los confines, pero del pensamiento de las autoridades. Lo tenemos a Alexis acompañando esta historia para que nos muestre y tratar también de visibilizar qué es lo que pasan nuestros compatriotas allí. Alexis, buenas noches.
Hola Carlos, compañeros, y se trata de una comunidad que no está muy alejada, por ejemplo, del casco urbano de la ciudad del centro de Arroyos y Esteros. De hecho, la travesía se completa de la siguiente manera: 50 kilómetros sobre la ruta general Lizardo Esquino hasta llegar a un establecimiento ganadero, siempre sobre ruta, exactamente a la altura del kilómetro 50. Uno ingresa por caminos de tierra, exactamente otros 15 kilómetros, pero para completar el tramo a la zona de Banco y necesariamente uno debe surcar aguas del río Manduvira, porque no existe otro acceso, y a partir de ahí comenzamos a hablar de todas las limitaciones y las carencias de esta comunidad. Esta es la canoa de Don Pedro. Don Pedro finalmente va a ser esta noche el reflejo de prácticamente toda la población. Me decía recién Don Pedro, ajata a encarnar la Chespinel o sinonda carumoay. El problema ahora es que la fauna ictícola solo provee la cantidad necesaria de peces para la subsistencia, no así para la venta. Entonces, prácticamente el rubro ahora es de consumo. Podemos ver en su canoa algunos pececitos, serían tareí aparentemente, que son utilizados precisamente para los que le mencionaba recién. Encarnar, que quiere decir ponerle carnada al espinel y de esa manera dejarla toda la noche y de alguna manera tratar de llegar a los peces. Estamos ingresando a un sector en donde ustedes van a notar primero la carencia del sistema eléctrico, pero no quiero dejar de mencionar aquella vieja letra de Mercedes Sosa, Pedro Canoero, porque también es fiel reflejo de esa letra y me recuerda muchísimo, teniendo en cuenta la extrema pobreza que refleja también esa canción, y hablaba de Pedro Canoero, que todo su tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río y lentamente el río fue consumiendo a Don Pedro. Aún así él tiene la fuerza para mantener a toda su familia, una familia muy numerosa, y así llegamos al rancho de Don Pedro, formándose una especie de puerto en donde varias canoas se caracterizan a su pequeño rancho, porque evidentemente vive de eso. Don Pedro con toda su familia nos está esperando y ya van a notar rápidamente en qué condiciones se encuentra. Lo conocí hace una hora aproximadamente cuando llegaba a la capilla San Miguel. Él surcaba su canoa, está su esposa, el reflejo de toda una familia que se ayuda. Y a Genduque y jalan de mitad, Don Pedro. Pero la problema ape, no hay la médico ahí. No hay la médico ape. Ahora lo cote medicamento. Medicamento la médico. Hay capaz ore cuila ore la doctor mi ore de chana. Acá se te yo güey. Cada 2 meses, cada 3 meses va ore enda. Aprender a su catueteo más bella po. Haro pagado pues son ore pues primero pues sí o sí lanza acá no es sí o sí pues mongore ya mun lanza ya un more pie. Ruta Ario. Ruta Ario no sé. Ruta Ario ya se llama ruta ya con unos 20 kilómetros aproximadamente. Camino de tierra ahí la camino ahí. No, pero lo ñe ángulo sí. Vengo de capaz la came o de la doctor Milo o de la ore familia cuya. Se preocupa lento ya. Te con la impresión hay. No ahora coimos. Ahora con la impresión. Coi la impresión, pero lo caso la la puja pues cara. Por lo menos ya me dicas una cosa. Con angina por causa del puesto. Don Pedro, y con derece ajata encarnar ese espinero, si no nacar humo aire ese. No anda acá humo ahí. La peacenda ya poniendo acá humo, ya que hace familia, cuando se monga la peamante la monga la nada entero la se irá a mí. Ir a cuando me vende. Porque pirar no sé. No hay por ir la. Vamos yo para. Ya hay caso hay tú la se irá a mí nada entero y quijina. Ni pues te digo, te a cuando uja te bebe se socio pecado mío cuando se viste 4 litros y a upea con una vaina la se familia cuando te monga y tal. Deben de 4 litros ira. Ya esa mira ira doña. Pero con la ira, a ver, ya esa mira ira, de paso ya promocionada y todo mimi la gente todo igual ahí ira. Porque hay que tan deroga de permiso, hay que tan de rancho que tú vecina. Permiso, a venían de tu pa. Piso venían de cochojina. No. Ve. Acá ira puro ite. Ira puro ite, no ya pues la ira vai. Aprende que la cago para recolectar. Te hace hay que recurrir con campo ajeno. A veces lo yo y mina acá. No, eso se hace la vieja.
¿Esa manera, doña? Marisa Begoria Benítez. Doña Marisa, Sí. les veo juntos en todo momento. Oño en día, pemba, pongo PC río, ya esa canoa de pesca. Rico, güey. Oye, porta por nada, pero entonces. No, sí, va. Por lo menos, vea, ya. No, vea. Yo voy a allá, ¿vale? Lo importante es la familia, para mantener a la pende familia. Ah, llama yo vamos a ver la familia fuera. Ya es a mí la ira, ya es a mí. Don Pedro Ambogún debe vender la litro. A 25 a mes. Pero, ¿el litro? El litro. ¿A cuál? ¿Un litro de eco? 2 litros de eco. ¿A 50? Ah, no, pero puro y tengo un... Por ejemplo, ¿qué estúpido? Ya está. Bastante. Puro y teco. Allá anduve ahí la y... Amor, me ha coche y mi hija está muy dejado, ya tan tiempo. A pesar de todo, está la necesidad de donde buscado siempre. No, jamba, a cantar a la miseria. Añeja ango. Estamos monga 8 familiares. 8 familias. Allá mantenerla a poder montar por él, ¿verdad? Allá va a montar. O sea, recorre prácticamente toda la población. Y Moriajú, hoy conté, pero todo coincide que la médico la falta, a ver, por lo menos busca mía ahí, güey. No, médico la falta ahora. A ver, la oración, ¿cómo busca tamante? Pero busca mante, busca, a ver, un boas allí. Pero pecha un mante. Ahí cuando pues la pirado, pero. O peseca, curim. Peseca. Peseca, uja, o palabra de Dios. Ambos vuela se cámara la luz. Jorge, ese camarógrafo, ambos vuela la luz. A pese y puto, a ver. No, a pese y puto. Ahora, oye, pues tú. Ahora, pesa al lado de mantención. Ahora, en de Luis, linterna, pero lo recorte. Pues gasta la pila, ¿verdad? Ahora lo gasta. A veces en de pila de puñal, ahora puedo Sofía. ¿Puedo sufrir? Sofía. A pesar la variedad, no puede salir la variedad, pero. No, pero no más. Acá hay cosas más tipo. Areco. Ya recorre. La cierta más tú. Areco, ya tú ne pona ahí. Areco la yetu ahí. Areco. Mandio, areco está. Manduí. Te hace manduina yo ti. Areco con mandai. Blanco azul, a ver la yetu. No, te hace ahí. Te hace 6 meses cuidado de coina. 6 meses cuidado. Julio pego arepia. Hablan de cosechas y hablan de monooma. Hace ya ucamasi para mi ya que no hay cote. La mandio tú. Muy todo lado. La esperanza más o menos la cabita la pira. Doy cual la cae balón. Pero lo van a aguantar, lo ya puedo evitar. Don Pedro, más o menos, se coge esa la, por ejemplo, de zapatilla y de con un sabor y nada. ¿De pico te lo digo? No, hace para pico vamos a tapar, entonces taro una cosa. Está mal. Taro una cosa. Pero mitad me va eso casa. Pesa. Estilo voy a juporte. Voy a juporte. Voy a roñeja. Oye, trata con la IPC. No, hapea no lunes pia hasta centro de salud. Do uyo breve. Hoy pico la mitad juega a la escuela, ¿ves? Hoy, na vez te arco. ¿Me grado? Pea primero. Primero. Y coche que la profesor 2 veces a la semana no. Porque no hay pues la tapé. O queramos do la lunes de lando. Lunes de lando. No bajemos ahí porque la tapé iba ahí. A que martes sin falta sí o sí o un mantea. Ante no pea no falta sayo la ipucu. Lunes o un manteo. ¿A cuándo de fuego, doña Gregoria? La oreata. La pedenata. Pero ahí está, pues, entonces ya va. Sí. Ah, pues ya pues, mira cocido, la tembiula. O ya pues baile, sí. Hoy baile. ¿A mojón de canoa, de canoa, de interés? Vete inte areco con el lleve otro oñen viaje. ¿Con la motor? ¿O llevo ahí la madera la llevo ahí? Ese madera ande. ¿Cómo dice periodista 6, no? Tanto la ese micrófono. Ya cosa pues ya ahoga y un año. ¿Y puede con la? No, tío. Apea PU. Apea a ver, don Pedro, ¿la crees? ¿Sí con de cuál la? ¿A cuál río va? Río Pegua. Río Pegua. Apea y PU. Apea ande, ore. Sí, Carl ya lo cambia. Todo ya cambia. Carl ya lo cambia ahora. Una pendemos así. No, la candilla con vende por ahí. No bajé la. No, va a ser cosa hasta ahora el río.
Ni la lugo ni que tuvimos en ore. A petición con ella está la río pero estado gatata la. Otro de vecino cuera ba esa río río de entonces te a ver la río. A ver, Aníbal, Mercedes, Juan, compañeros todos, realmente, Carlos, realmente, bueno, ver estas imágenes, contarles que fue toda una travesía llegar a este lugar, teniendo en cuenta la situación en la cual se encuentran, encontrarnos con esto. O sea, para nosotros, evidentemente, que estamos observando esto, podría tratarse de agua no tratada, evidentemente, y podríamos sacar las conclusiones. Acá me dice don Pedro de que es potable y viven consumiendo esta agua que las traen directamente del río. En realidad, quedo sorprendido en el sentido de que estamos tan cerca, pero es una comunidad tan alejada de la realidad, o en este caso, de el foco, o sea, la autoridad. No. Orero me a la los que no ya se cajo los Juan Piari a ver la Juan Ore. Acá cuando estoy en la medio Juan Ore en tap. Pero para esa pe guaje acá no guaje. Para esa pe guaje. Vamos a agua uno. Yo preocupo con la camioneta, con la canoa, con la medio. Cuando yo preocupa yo Orero el coteón de ahí. Cuando vio yo vaya para los men, vaya para el coteón y va. Alexis. ¿Ir al centro de salud o Pejuana sí o sí Arroyo y Estero? Vela peorela, doctor. Vela peorela, doctor. Pepe Orero Juan. ¿Pero cada cuánto? Orea, cae para otra, ya lo jomores. Carlos, perdón, Alexis. ¿le escucho? No, estamos acá tratando de entender, tengo demasiadas preguntas para compartir contigo. Decías vos, graficabas perfectamente, tan cerca geográficamente del centro del poder del Estado aquí en Asunción, pero tan lejos de la realidad de nuestras autoridades. A ver, la primera pregunta, ¿cuántas familias son las que viven allí en esta comunidad? La educación de sus hijos, ¿hay docentes, hay una escuela? Recién comentaba que cuando alguien necesita una asistencia médica, hay que pasarlas de Caín para llegar a ella. ¿Qué nos cuenta el señor al respecto? Don Pedro, allí pero importante, educación. PTI, profesor, ¿para cuántos alumnos más o menos? ¿O grado o enseñar, profesor? O terminame. ¿A qué los alumnos y hoy? ¿Los alumnos más o menos de escuela? Claro que con este gobierno y 7 alumnos. A PTI, profesor, o enseñaba, ¿primer grado hasta qué grado? O terminame. ¿Hasta sexto grado? Sexto grado. PTI, profesor, para 6 grados. Del primero al sexto. El lunes dando hoy. El lunes, por menos con la zapatilla que martes, viernes caro, mango hop. Me hago lunes juego a la zapatilla y no entrega a cupere. Pero hoy llegan a martes la hoy. Lunes caro, martes la. Ya oímos. ¿Cuántas familias en total más o menos hay como de comunidad? Aproximadamente. Al menos hay 30 más. 30 familias. Hay que multiplicar por 6 como mínimo, porque 6 a 7 de echar la mitad y la OAP. Y además de ser cocuri, ser co 6 ubis en la misión. Ya tú sabes. Alexis, Carlos. Sí, perdón la interrupción. Antes que se me olvide la pregunta, ¿sus hijos tienen documentación? ¿Esta gente existe para el Estado? Pepe puede copar la pende documentos, cédula, puede copar la mitad partida de nacimiento. ¿Partida de nacimiento o cédula? Cédula. Vacunación, la libreta y vacunación. Por lo menos al día. Al día, o cada doña vacunado, centro de salud, pero Pende León, pero cumplir paite la pende rol de padre, a pesar de la tierra. No, a si el año no la falla. Vea, pero no sé si. Nieto más. Sí, nieto, como japón. Vos me haces un cacuap. Papá, abuelo. Que de ahí, lo de código y que la.
Yo por te cuando liga y que yo más ahí de México. Alexis. Dale canoa ahí no, Pedro. Hace canoa. Esa mía de canoa. Alexis. Petilla ñemba y pa merece. No, que vamos todos lados. Mercedes, te escucho. Es propiedad de ellos, ellos son los dueños de la tierra donde están afincados, todas las familias tienen título. ¿Cuándo deroga, ya? De derogaite, de copaite la... Ah, copaite, ¿cuál se derogaite? Ah, ¿cuál hace canoa? ¿Cuál la con la de Mongaru? ¿Cuál hace camión se carro? De camión, de carro, de ambulancia, de transporte. Allá por paite. Ya lo allá por paite. Vamos bien colocarle en el Pinel. Vamos a abajo. A pedace de la daitión copia de veo, peta ira con obviamente. No entendió. Ane vendeiro, por ejemplo, pero es becaruta. Le mandió mi entre YouTube, pero sabe mantener la familia, pero. A tortillo mío salvaje. No salvaje. Ay, ¿cómo la munga, espera? Areco, curubasu, curé, areco pa. ¿Un día vender GP o para comprar? No, se va a ya cabe más. Deja a vender. Ahora vamos donde que ahora de con Angola, Jack más que hasta ya poco día. Joyita, de GP está la canoa. Ya está cordial. Acá, ¿cuánto es controlada de Pinel? Pues de 20 más hasta las 6, cuidado, más hasta 30. Cenamos algo más, cena. Se está subido, mi ante. Hoy mío. ¿Cenamos la surubí de vendetta o para consumo? No, a vender. A que se Navidad. Navidad. Acá. Mira, ahí voy a ir, va a quedar nomás. Yo le hemos servido. Ese camarógrafo Jorge, ya te que viste, ya tiene un jopa, yo preocupo, yo puedo apurar. Sí, anco, sí, ocupado el seco. ¿Cómo está rollo este? Veango, paseo este. Veango, a ver, paseo. Un pira y ella, pues, pega nada. Se carna, vea, se carna. Vea, la se carna, vea, la se peanza, la se familia, como un gaúcho, nada, no la hay tío. Oye, ¿y con dejo de despensa? A ver, un mimi la galleta esa. Galletas. ¿A cuánto coge la galleta, don Pedro? 7.000 más. 7.000 el kilo la galleta. 7.000 el kilo. ¿Un kilo de a 3 kilos mío la... ¿Cuántos días te alcanza 3 kilos? O sea, antes 3 ya, 2 ya, mía. O sea, mandi ore. Mandi o... Mandi o cocido. Cocido mandi. Cocido mandi. Oh, misa. Vamos a la Semana Santa, lo ñeja ajina. La voy a decir para mí, con la capaz de familia cuaveña. Alexis. No con la cure y mira el guasú. Ella lo de Copama con los jugadores, mi no te me la hoja tabre. Carlos, te escucho. Sí, perdón. Recordame, por favor, el nombre de nuestro amigo, nuestro entrevistado de Banco I. Sí. Don Pedro, de Herrera, soy don Pedro, ¿de dónde apellido? García, apellido. La pregunta para don Pedro. Carlos. Sí. Él es originario de Banco I, nació allí, migró hasta allí. ¿Cómo terminó en esa zona? Don Pedro Branduce, Carlos Troche, ¿de Banco Guá o de Arribeño? No, soy Banco Guá, y apenas nació y se... ¿Apenas rayo de nacer? No, de Banco otro. Apenas no, pero después la escuela abajo. Ape, yo educa agua. Ape. Se la educa ni primero aprende. Se familia cuál muy que hanga. De familia cuál que agua. O sea, de emigrar a otro. ¿Y que agua y que la escuela? Pira por mí me curi. Pira Mercury. Añemos la Chewi, ajeno y a Yuko. Bueno, don Pedro, para cerrar, ya damos la ayuda, es para la picotera, por lo menos para aguantar. Mercadería, la capaz. Provitamina. Provitamina, ogore. Vengo a que tomar la chapa ogore. La chapa. Aquela capilla de ogore. Atesorar, la capaz. Un mía la cotea. Ande vecino, por ahí cotea ahí. Cotea, un mía la cotea, ahí, cuidado. Hay que pegar con el pulu. Que hubo la ore, roy pulu la chapa, puro guajaro. Lo que va a caer. Bueno, gracias, Pedro. Alexis, por último, por lo menos de mi parte, dos preguntitas en una. Don Pedro, ¿cuántos años tiene? Y por lo que escuché y por su formación, presumo que no lee ni escribe.
Don Pedro, ¿cuántos años tenés? Ahora con 57 años. ¿Es mitad, digo? Sí, mitad. No, ni primera. En Baretepe, es importante. O sea, o me en delante acá en Baja. No, pero la niña amba tengo. Se va a mirar acá, mantener a más. Es que julan de familia. Oye, Sao. Ni pete, ni allá, hombre. Ni nietos puedan tener. Se na me yo y la roña hace capo no y lo me extraño. Posiblemente periodista, ¿no? Y me la hace micrófono. Coango, amamos de cuy. No, estamos eco. Gracias. Bueno, realmente no deja de ser emotivo todo esto que estamos viviendo acá. El objetivo era en este recorrido mostrarles y reflejarles a todos los televidentes y por sobre todo a las autoridades, encender la alarma, la alerta de que existe una comunidad no muy alejada y que necesita ahora de la ayuda. Fíjense ustedes que no es de aquellas o no son aquellas que frecuentemente están solicitando de la solidaridad o la ayuda. Es una comunidad que vive netamente de la pesca. La sequía ocasionó un gran daño ambiental, afectó la reproducción de los peces y por ende ahora evidentemente no pueden vivir de eso. Solo porque llegaron a estas condiciones extremas, Carlos, están pidiendo la asistencia, ya sea de la Gobernación de Cordillera, la Municipalidad de Arroyos y Esteros, ¿por qué no del Gobierno Nacional? Totalmente de acuerdo. Ojalá que, esta visibilización permita a las autoridades, tanto departamentales como centrales, poner en su mapa a esta pequeña comunidad que ha sido olvidada desde tiempos memorables, evidentemente, con un poco más de 50 años. Don Pedro nunca recibió una educación, reconoció que no lee, no escribe, pero tiene un aranduca ate que le permitió criar a sus hijos y hoy lo hace con sus nietos. Un hombre humilde, trabajador, cuyo rostro denota la dureza de la vida para con él. Realmente es una historia tremenda, una historia que nos duele mucho como paraguayos ver a otros paraguayos vivir de esta manera. Alexis, te envío un fuerte abrazo. Ojalá que podamos ser un hilo conductor entre aquellos solidarios ciudadanos, compatriotas nuestros, las autoridades cuya obligación precisamente es asistir a esta clase de gente que está sumida en la extrema pobreza. Un abrazo, Alexis. Otro, Carlos, nos queda parte del río Mandubirá y varios portones que abrir a lo largo de nuestro tramo hasta la ruta general Aquino, así que será hasta mañana. Buen retorno, gracias. Hablamos ahora de la intervención y en este momento ya clausura por parte del CONES de esta universidad privada María Serrana, ubicada en su sede central en Mariano Roque Alonso, pero también corrió la misma suerte su filial en Ciudad del Este. Aparentemente el CONES descubrió varias irregularidades. Como consecuencia de la intervención que duró 9 meses, el Consejo Nacional de Educación Superior cerró la carrera de medicina de la Universidad Privada María Serrana por haber intentado emitir títulos falsos a estudiantes que se recibirían de médicos. La medida afecta a la sede de Asunción y su filial en Ciudad del Este. Según el titular del CONES, Narciso Velázquez, algunos alumnos ni siquiera habrían cursado la carrera ni realizado prácticas, pero estaban a punto de atender pacientes. Hemos encontrado realmente, y da pena decirlo, pero muchísimos estudiantes que no hicieron su proceso. Habían incluso estudiantes que ya habiendo sido presentado su título para ser registrado en el ministerio, como que el ministerio les rechazó y ante esa incongruencia, entonces ¿qué hizo la universidad? Le hizo rendir otra vez supuestamente para completar lo que faltaba. Rendir materias, por decirlo así, de la parte básica, que supuestamente él ya era médico, según su título. Los interventores se trasladan en un momento posterior a los hospitales. Este hospital tiene convenio con esta universidad. En un lugar dijeron, no tenemos convenio. Y supuestamente hicieron los estudiantes. Acá vinieron estudiantes de tal parte. No, nunca vinieron.
¿Cuántos hospitales se visitaron? Se visitaron, creo que 5 hospitales. Fueron a otro hospital y dijeron, sí, vinieron. Sí, tenemos convenio. Perfecto. ¿Y vinieron sí, vinieron. Muy bien. ¿Tiene una planilla de asistencia? No, nosotros a ojo nomás. La investigación se inició en junio del 2021 cuando el Ministerio de Educación detectó irregularidades en la tramitación de solicitudes de registro de 40 títulos de la carrera proveniente de las 2 sedes. El funcionario encargado de realizar las legalizaciones dudó de su firma, por lo que se sometió, se presentó al Ministerio Público para que en ese proceso se vislumbre si a través de los peritos si corresponde o no. Hemos detectado que algunos estudiantes en el certificado de estudio figuraban que han aprobado materias de Medicina 2 o Medicina 3 sin haber aprobado la materia correlativa precedente que sería Medicina 1, que es un prerequisito para cursar materias de mayor complejidad. El doctor Ignacio Mendoza, decano de la facultad y a la vez superintendente de salud, negó las acusaciones. Dijo que los documentos con firmas falsas corresponden a 11 estudiantes y no a 40, que provenían de otras universidades, dando a entender que la falsificación se dio en otra casa de estudios. Los certificados de estudios que trajeron a nuestra facultad en su momento, teóricamente para convalidar, no sé en qué semestre, si segundo, tercero o cuarto, trajeron certificados de estudios de otras facultades. ¿Y esos son los certificados que tenían las firmas? Esos son los certificados que tenían los sellos teóricamente falsificados. Y ellos hicieron el curso, cuando al final culminan y se solicita el título, ahí saltó. Según lo que dice Velázquez, fueron a 5 hospitales. Está bien pero no fueron a ningún lado. No se fueron a los hospitales. El viernes a la tarde tenemos información, la nota solicita informe al hospital de Altos, o Loma Grande creo, información sobre los alumnos que van a practicar. Ninguna facultad tiene un convenio directo con los hospitales. Quien determina cuántos alumnos y dónde van a ir es la de NERS. Están las firmas, las planillas, el control de los responsables, de los tutores, todo está. Y los propios estudiantes están interesados ahora y van a seguramente manifestarse, porque para ellos también es una afrenta decir que no van a practicar. Entonces ellos se sienten también atropellados en sus derechos, porque le están acusando algo que no es cierto. Con la carrera cerrada, varios alumnos quedaron totalmente a la deriva. Algunos llegaron hasta la sede del CONES en Asunción. Los mismos podrán acogerse a un proceso de reinserción en otra universidad, siempre y cuando prueben que efectivamente cursaron las materias, realizaron las prácticas y posteriormente convaliden para terminar la carrera. Bueno, y a este tema agregamos una situación que es sumamente preocupante: la cantidad de profesionales lastimosamente no calificados o con las prácticas que no cumplieron con los requerimientos básicos que están saliendo al mercado. Pero no solamente nuestro mercado puede ser el afectado, sino también el mercado brasileño, porque el perfil mayormente de los estudiantes que va a este tipo de universidades incluye estudiantes del vecino país. ¿Por qué? Porque en Brasil la medicina, el ejercicio de la medicina es un trabajo muy rentable, pero muy competitivo también. ¿Qué quiere decir esto? Que ingresar a estudiar medicina a una universidad brasileña es muy caro, muy costoso en el sentido del esfuerzo, y también es muy competitivo, nuevamente decimos esto, porque la cantidad de alumnos es inmensa ante el rédito económico posteriormente. Lo que ocurre comúnmente con este tipo de estudiantes es que posterior a recibir el título en territorio paraguayo es que ellos van a convalidar las materias y sobre todo la carrera, para que les falte un poquito nada más para poder ejercer en territorio brasileño. Y recordemos cuáles fueron los puntos cuestionados por el CONES en las universidades en cuestión, según la denuncia presentada por el Círculo Paraguayo de Médicos. Tenían una carga horaria de cumplimiento imposible. Por ejemplo, lo que normalmente se desarrolla en 5 o 6 años, según la denuncia del Círculo Paraguayo de Médicos, se desarrollaba en mucho menos tiempo en varias universidades. También se suma prácticas en hospitales no habilitados por salud pública. Recordemos que dentro de las prácticas deben realizarse en lugares establecidos y autorizados por el Ministerio de Salud. Otro tema también es la habilitación de carreras en departamentos con baja población. Una gran cantidad de estudiantes para hospitales muy pequeños y que realmente
no condecían con la cantidad de pacientes para que se puedan hacer las prácticas correspondientes. Y otro grave punto denunciado por el Círculo Paraguayo de Médicos es el nepotismo académico existente en el CONES, ya que también se daba una especie de privilegio para que los lugares habilitados a ciertas prácticas de este tipo de alumnos sea solamente o estén concentradas solamente en una única casa de estudios. Los médicos todavía no están contentos, estamos hablando del Círculo Paraguayo, porque todavía hay mucho por investigar y esta es solamente una de las universidades en cuestión, otras pendientes de revisión en este momento. Y vamos a hablar a continuación de las torturas denunciadas de parte de varios padres de familia de alumnos de la Academia Militar Francisco Solano López. Y en este sentido vamos a volver a hablar del caso del joven Rubén Medina, que ya fue excluido de las filas de cadetes de esta institución militar. Hoy la madre de este cadete o ex cadete, quien denunció haber sido torturado en la Academia, declaró en la Fiscalía de Capiatá. Esta declaración fue en el marco de su denuncia por presunta coacción grave de parte de las autoridades de la Academia Militar, o la coacción grave. La denuncia es contra las autoridades de la Academia Militar, que este viernes ya fueron removidos por orden superior. Alegó la mamá que fue obligada a firmar el documento de retiro voluntario de su hijo de la Academia. ¿Qué pasaba si no firmaba, supuestamente? La amenazaron con enviarle al hijo a la prisión militar de Viñascué, bajo la acusación de robo, que según los jefes militares fue la verdadera razón de su exclusión de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar lo que decía la mamá y la abogada que representa los intereses de la familia Medina. Y ahí cuando hablamos, lo primero que me dice es que la situación de mi hijo es muy grave, es muy delicada. Y ahí salgo y digo yo, Dios mío, ¿qué pasa? A tu hijo tu hijo es culpable directamente. Esa es la parte donde más duele, porque el supuesto no usaron en ningún momento. Es culpable. Él calculó todo el robo. Esas fueron las palabras. Y como le dije, o firmaba y salía tranquilamente de ahí, o Viñascué para mi hijo. Al hablarme de enviarle a mi hijo a la cárcel, yo ya me quedo bloqueada, nublada, sin armas para defenderme, ni siquiera de reclamarle nada. Porque estaba tocando la parte más vulnerable para nosotras las mujeres, las mamás, que es nuestro hijo, que hasta la vida vamos a dar por ellos. Con eso no justifico que el robo sea justificable, ¿verdad? Pero en ese momento yo tenía que tener la certeza de que efectivamente él fue uno de los que robó. Claro, porque hasta ese momento todavía no se había probado nada. Y hasta ahora no se prueba porque no se abrió el sumario, porque ahora le están citando a mi hijo para que se vaya a la justicia militar. Como ellos primero le expulsan y después ahora que se vaya hasta uniformado le están pidiendo. No se entiende. Pero nosotros vamos a procurar con diligencias e impulso investigativo, ¿verdad? Ayudando a la labor fiscal a que se caratule como coacción grave por el artículo 121 del Código Penal. Es decir, hablamos de dos causas diferentes, pero que engloban a la misma familia, doctora. Lo de la coacción y aparte es lo de la denuncia de tortura. Claro, esto es así y son paralelas porque un hecho lleva al otro. Hay que decir que hay dos causas en la Fiscalía de Capiatá. Una, la presunta tortura en perjuicio del ex cadete Rubén Medina, y otra, de presunta coacción grave de parte de las ex autoridades de la Academia en contra de la mamá de este cadete. Ahora cambiamos de tema para mostrarles, y ya les advertimos que son imágenes sensibles, pero queremos mostrar para que se pueda dimensionar la gravedad de lo que venía pasando en la Academia. Fíjense en esa mano, el dedo meñique y el anular con ampollas, una herida. Esa herida, por ejemplo, según me comentó la madre de este cadete de segundo año, le fue producida con un yatagán de parte de un alumno del cuarto año, con siglas MMGG. Esto ocurrió el 17 de febrero. Él fue llevado el 28 de febrero al hospital militar.
porque supuestamente la herida que tenía en la mano fue provocada por una picadura de avispa. Luego se dijo que fue producto de la picadura de una araña, hasta que finalmente no tuvieron otra opción que llevarlo hasta el hospital militar y ahí le extrajeron un tejido necrótico, un tejido ya muerto, y el joven probablemente, según ya le adelantaron los médicos a los padres, podría perder la movilidad de la mano derecha o probablemente la movilidad de un par de dedos a consecuencia de esa lesión. El agresor es un subbrigadier. ¿Qué pasó con él? Se hizo la denuncia ante el jefe de la academia, los anteriores jefes de la academia. ¿Qué pasó con el presunto agresor? Fue degradado de subbrigadier. Para ser subbrigadier hay que ser el 4º año, hay que ser muy buen alumno, buenas calificaciones. Fue degradado a cadete nuevamente y el caso fue archivado. Se cerró el caso, de acuerdo al relato que nos decía la mamá de este joven. El papá de este muchacho, hay que decir que es un oficial de carrera. Pero el agredido también fue sancionado con la prohibición de salir de Franco. Algunos de los tantos casos de malos tratos, torturas, tratos crueles y degradantes supuestamente en la Academia Militar Francisco Solano López. ¿Qué pasó a consecuencia de todo esto, de todo lo que viene comentándose en los distintos medios de comunicación de esta serie de denuncias? Finalmente el comando en jefe, el presidente de la República, a través del comando, el comandante de las fuerzas militares, ordenó cambios en la Academia Militar. ¿Quiénes son los cambiados? Vamos a ver. El que fue removido es el comandante de la Academia Militar, Mariscal Francisco Solano López, y en su reemplazo fue designado el general de brigada Alcides Lovera Ortiz, quien deja la 5ª división en la gerencia. Por eso no asumió todavía. En teoría tendría que llegar mañana al mediodía o en horas de la tarde e inmediatamente va a asumir el cargo. El que ya asumió su cargo, siguiente documento por favor, es el comandante del cuerpo de cadetes. Es el coronel Edgar Victorino Carneiro Gauto, quien ya hoy estuvo en la Academia Militar Francisco Solano López conversando con algunos de los cadetes y por sobre todo aquellos cadetes que se sabe todo, quienes fueron agredidos por sus compañeros, por alumnos de cursos superiores, por sobre todo alumnos del 4º año. También hoy, y hablando de presuntas torturas, la fiscal de Derechos Humanos, Susi Riquelme, estuvo visitando al cadete Alcides Mancuello, quien estaba internado hasta hoy en terapia intensiva del hospital militar. Ya fue llevado a una sala común. Supuestamente, recuerdan ustedes, se cayó de un árbol de eucalipto porque quería arrancar algunas hojas para hacerse una infusión y con eso combatir problemas en los bronquios. Esa excusa no convenció a muchos, ese argumento de los jefes militares no convenció a muchos. Se desmintió que haya tenido una fractura a la altura de la clavícula, eso sí tiene fractura lineal, decían los médicos, en las costillas y contusiones en los pulmones. La fiscal Susi Riquelme de Derechos Humanos ya investiga el caso, aunque dijo que de momento no va a disponer ninguna junta médica, que el médico forense del Ministerio Público ya habló también con los médicos del hospital militar, que coincidieron en algunos aspectos, pero que va a seguir investigando. Asimismo, la fiscal intentó conversar, tomarle declaración al joven cadete, sin embargo, este alegó que no estaba todavía en condiciones tanto físicas como psicológicas para declarar ante la agente del Ministerio Público. Raúl Bogarín estuvo justamente dándole seguimiento a este tema ahí en el Hospital Militar. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, Aníbal, a todo el equipo de 24 horas. Antes de que llegue también la fiscal Susi Riquelme, se acercó el presidente de la Cámara del Senado, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos, Gilberto Antonio Tony Apuril, para poder cerciorarse de esta situación. En la tarde fue que llegó la representante del Ministerio Público para poder tomar esta declaración. El cadete le manifestó que no estaba todavía apto para poder dar una declaración y van a estar esperando los días como para poder citarle nuevamente y dar su versión con relación a lo ocurrido. Vamos a escuchar lo que mencionaba la fiscal.
ingresó a la unidad en fecha 31. Sin embargo, nosotros a raíz de las publicaciones periodísticas, el día 29 de marzo ya nos hemos constituido hasta el hospital a conversar con la directora respecto al estado de salud del joven Alcides. Hoy él ya fue instalado en una sala, en una sala está con la mamá y con la novia, se encuentra mucho mejor, se le ve mucho mejor, ya no está en terapia, sin embargo sigue recibiendo medicación vía intravenosa, está medicado con antibióticos. Y respecto a lo ocurrido, el Ministerio Público se está interiorizando de la denuncia que fue formulada por la Defensoría. Él no se encuentra en condiciones de prestar declaración en este momento, entonces respetamos conforme a las disposiciones también del protocolo de Estambul. Le dijimos que estamos a su disposición. Vino una psicóloga al Ministerio Público a realizar la contención. No solamente a él, sino para su familia también, y estamos en permanente contacto con él. Cuando él se sienta en condiciones físicas y emocionales de prestar declaración, así lo hará. No obstante, nosotros estamos muy interiorizados en toda la denuncia que está en mi unidad guarda relación con lo ocurrido con la persona de Alcides. Esa es la denuncia que en mi unidad se está investigando. Bueno, lo que manifestaba la representante del Ministerio Público con relación a esta grave denuncia que fue presentada por la Defensoría del Pueblo. Ella quiso tomar la declaración, pero van a esperar unos días para saber qué fue lo que pasó realmente, porque todavía queda esa duda de que si efectivamente él subió a un árbol de eucalipto para bajar hojas, queda todavía esa duda, Aníbal. Bueno, perfecto, Raúl, muchísimas gracias, muy amable. Y en nuestra segunda franja horaria también vamos a compartir el informe completo acerca de la presencia del senador Gilberto Tony Apuril, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien después de conversar con las autoridades militares y con el propio cadete dio validez a la versión de los militares. El paciente se subió a un árbol para bajar las hojas del eucalipto para hacer té. Cuando existen esas sospechas, obviamente dejan un rastro a nivel físico. En este caso no se verifica eso. Gilberto Apuril, senador de la Nación, llegó a las 8 de la mañana al hospital militar donde se encuentra internado en terapia intensiva el cadete de tercer año del Arma de Caballería, Alcides Manuel Mancuello, cuyo reporte oficial de la razón del golpe, brindada por las esferas castrenses en medio de varias denuncias de supuestas torturas en Academil, era de caída de un árbol de eucalipto donde subió para sacar hojas para hacerse una infusión. El paciente a mí me refirió que él se subió a un árbol para bajar las hojas del eucalipto para hacer té. O sea, eso es lo que me dijo. Y que evidentemente lo estaba haciendo en un horario en que no estaba a cargo de nadie específicamente en ese momento. Aprovechó una situación, se subió y le salió mal, se cayó y bueno, se lesionó. Y en ese sentido es lo que él manifestó. Él manifestó eso a mí en privado. La familia nos dijo más o menos lo mismo, ¿verdad? Ellos lo que sí estaban preocupados era por poder acceder a visitarle. Se les explicó que como está en terapia hay unas condiciones, tienen que vestirse como yo lo hice, todo con el equipamiento para poder entrar, y se está haciendo dentro del régimen que la doctora les va a explicar cuántas veces al día pueden hacerlo. Nosotros le dimos prioridad acá a Mancuello porque estaba en condición de terapia, pero ahora ya nos dimos cuenta que la terapia, ingresó a terapia por una cuestión de precaución, ¿verdad? No, digamos que no ameritaba, pero
se le dio un poco más de cuidado en ese sentido y por eso está en terapia. También mostró desconocimiento que en casos donde trasciende supuestos hechos de tortura en la Academia Militar, las víctimas sí o sí son atendidos en el Hospital Militar. Cuando existen esas sospechas, obviamente dejan un rastro a nivel físico o tienen algún síntoma o algún diagnóstico que pueda conducir a la sospecha. En este caso no se verifica eso. Por lo tanto, uno tiene que, si la sospecha existe, es una sospecha basada en que... El legislador evidenció también su total desconocimiento de otras denuncias, hasta exigiendo en un tono casi teatral que se le informe la fuente. ¿Cuál es tu fuente en ese sentido para poder...? Padres que llaman al canal y denuncias que realizaron públicamente, tanto este cadete que fue acusado de robo, también hay una joven que su familia denunció que fue golpeada en la frente, que cayó y luego fue internada en el Hospital Militar. Son varias denuncias públicas que se están dando en el Canal 9. Perfecto, nosotros nos vamos a poner a disposición de ellos. Le puedes dar nuestros números en la Comisión de Derechos Humanos. Sin conocimientos referentes a medicina legal y nuevas o viejas formas de tortura, el legislador emitió una opinión. No soy médico, pero puedo determinar en el caso de ver un hematoma, creo que es muy sencillo, ¿verdad? O sea, un golpe normalmente deja rastro, ¿verdad? Y también en la condición psicológica en la cual vos le evalúas, le ves al paciente, ¿verdad? Te vas a dar cuenta si le pasa algo, si está en duda, y aparte yo estuve solo con él. Según la directora del Hospital Militar, Mancuello solo fue ingresado a terapia como medida de seguridad. El diagnóstico de ingreso que se hizo es una contusión del pulmón bilateral y una fractura lineal de costilla del sexto arco costal, pero en este momento casi ya no se ve eso. Bajamos a terapia para mejor manejo, porque nosotros tenemos muchos pacientes acá y para que sea más personalizado, para que sea más de cerca, el control más de cerca. Presentó una dificultad respiratoria que se suele ver en la contusión eso. Entonces él entró, no hacía falta intubación, solamente tenía oxígeno por mascarilla con reservorio, que ahora mismo ya está con está sin mascarilla con reservorio. Se vio de que estaba inflamado los pulmones y eso es el tratamiento que está recibiendo ahora. Nosotros tenemos todo acá, tenemos salud mental. Entonces nosotros estábamos muy tranquilos, con una buena evolución del paciente, pero después tomamos estado público y entonces ahí potenciamos la parte psicológica porque uno sabe de eso, ¿verdad? Entonces tenemos un equipo, tenemos un servicio de salud mental, que ahí está la psicóloga, están los psiquiatras, pero hasta psicología. Consultada sobre la existencia de expedientes médicos con denuncias de tortura, la doctora lo negó, pero recordó el caso de una mujer a quien dijo no tenía indicios de tortura. Melanie se internó acá. Melanie, yo hablé muchísimo con ella. Ella en ningún momento presentó golpe en ningún lado. El niño no tenía nada. Solamente por antecedentes convulsivos, pero eso no se constató en el ingreso, no se constató en sus días de internación acá. Estaba un poco deprimida, al principio no quería lo hablar, pero nada, en cerebro nada, se hizo tomografía varias veces, no sé decirte cuánto, tenemos todo documentado, pero no tenía nada, absolutamente nada. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de lo que pasa en Luque. Casi siempre la información se centra en esa zona del país, en este barrio tan populoso. Ayer te mostrábamos una de las ferias más divertidas que está preparando y que de hecho ya está habilitada allí en la ciudad de Luque para aprovechar, para realizar esta actividad en familia, principalmente para llevar a los chicos. Pero hoy la información es completamente diferente, nada positiva, porque los vecinos se quejan y mucho sobre el mal estado en el que se encuentra esta arteria. Es casi imposible transitar. Araceli Romero tiene todos los detalles, se encuentra en el lugar. Ara, adelante. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches también para toda la teleaudiencia. Es así como lo estás mencionando. Y para ir a esa feria que vos estabas diciendo, bueno, si tienen que transitar por la avenida Nanagua, que se une con la avenida Itabaté, y avenida Nanagua, que es la ruta Luque-San Lorenzo, pues les va a ser un poco difícil. Y un poco difícil yo creo que ya es demasiado amable, porque miren lo que es el estado de esta calle. Ahora justamente estamos viendo cómo hay un poco de tránsito y los conductores tienen que hacer maravillas para poder cruzar con sus vehículos y no golpear también sus automóviles y sus motocicletas. Acá, por ejemplo, los conductores disminuyen totalmente la velocidad para poder pasar por la avenida Nanagua de la ciudad de Luque. Vemos cómo ellos tratan de
de paliar el golpe de lo que es esta calle, que es realmente horrible. Y esto en cada raudal, según nos comentaban hace unos minutos vecinos que no quieren tampoco dar declaraciones frente a cámara, en cada raudal esto empeora. Y luego nos trasladamos un poquito más hacia la esquina, vemos los tremendos, estos ya no son baches, estos ya serían cráteres, por así decirlo. E inclusive, si uno viene caminando, algún transeúnte que no tiene manera de cruzar estas calles, se puede caer en las oscuras noches que hay muy poca iluminación. Hace unos minutos nada más se prendieron las luces. Y acá vemos este trabajo que está inconcluso desde hace 4 meses, que sería como un hormigón para poder también sostener la capa asfáltica y de esa manera que no se destruya tan rápido con los raudales que traen los días de lluvia. Pero está inconcluso, tampoco vemos ninguna señalización de hombres trabajando o si es que estaban realizando los trabajos en días anteriores, si hay alguna herramienta, no hay nada. Y cuando hablamos de señalización, también se destaca la escasez de señales de tránsito, ni un semáforo, ni una señal que indique que es peligrosa esta transición, estas 2 avenidas, nada de nada. Acá vemos cómo los conductores tienen que pasar de la avenida Nanagua hasta Itabaté y tienen que disminuir completamente la velocidad para poder ingresar. Bueno, vamos a darle espacio por cada uno de ellos que quiere pasar justamente. Vamos a tratar de acercarnos también. Voy a hacer un poco cara dura, ¿verdad? Y ponernos un poco en el medio para ver si es que no podemos conversar con uno de ellos, ya que tienen que pasar todos los días por esta situación. Bueno, tremendo esta avenida Itabaté. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Qué tal la avenida? ¿Un desastre? Sí, hace meses que está así. ¿Hace meses? ¿Usted siempre pasa por aquí? Sí, siempre. ¿Peligroso también de noche? Peligroso, sí. ¿En la hora pico también? Sí, en la hora pico, desastre, siempre tengo agua. ¿Hacen los trabajos acá o no? Sí, hacen, después desaparecen un tiempo, vienen a hacer de vuelta y así están. Cuando llueve esto empeora. Desacomoda todo de vuelta y así está todo el tiempo. Gracias, señor. No. Hay entonces un motociclista también que tiene que pasar por esta calle. Vamos a ver su travesía. Y digo travesía porque es bastante complicado. Estos vehículos de gran porte sí pueden pasar tranquilamente. En cambio, los vehículos bajos, inclusive en los días de lluvia, pueden ser arrastrados por acá y les cuesta muchísimo avanzar desde la avenida Itabaté hasta Nanagua. Y caminar por acá es casi imposible. Lo que yo estoy haciendo ahora para un transeúnte normal que quiere cruzar la calle, pues es imposible esta avenida. Y es una ruta tan importante, pero bueno, esto creo que son vestigios del temporal pasado. Estos quedan los vestigios del temporal pasado. Vemos una precaria madera de que evita de que cualquier joven, niño o transeúnte cruce desde aquí hasta allá, Mercedes. Eso no puede ser considerada una señalización, porque de hecho que con un viento fuerte ya desaparece y con las últimas lluvias que cubrían inclusive avenidas bastante bien hechas, ya no se veían las complicaciones. Imagínate aquí un vehículo que quiere resguardarse o entrar en esa otra calle a la derecha, se cae directamente en estas obras inconclusas. Totalmente, creo que esta es la única señalización que podemos decir que es señalización que dice atención acá, ¿verdad? Pero es lo único que hay, Mercedes, después no hay nada de nada. Como mencioné, esta precaria madera para poder sostener también estos andamios que están aquí instalados, pero es así, hace 4 meses que está esta situación aquí. Y como mencionaba, estos son los vestigios del temporal pasado. Así quedó totalmente esta calle. Que afecta a la vereda también. De las lluvias. Porque no solamente vereda el problema no es para el conductor, sino también para el peatón. ¿De qué ciudad inclusive estamos hablando? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene una persona con dificultades motoras, por ejemplo, de poder acceder hasta ese lugar teniendo en cuenta el mal estado de las veredas? Totalmente, Mercedes. Y cuando decimos veredas ya somos muy amables también, porque mira, acá no hay nada. Acá se ve esta zanja, por así decirlo, acá ve un yuyal impresionante. Cualquier persona no podría pasar tranquilamente de un lugar a otro. Acá no existe vereda, pusieron estos bloques de cementos nada más, y creo que los propietarios de esta vivienda lo pusieron para poder salir con sus vehículos, y es donde vos tenés que cruzar
E inclusive acá te encontrás con el cartel que marca la ruta Luque San Lorenzo y la avenida Brite Borges, que está a punto de caer, está a punto de caerse. Y vos tenés que pasar por debajo de él si es que querés irte hasta Tabate y si sos un peatón. Ahora, recién estábamos viendo a muchos estudiantes que estaban descendiendo de buses y pasando por acá y tuvieron que pasar por todas estas calles y acá no existe vereda. Acá ya termina ya el paso normal para el peatón. Tiene que pasar por todos estos escombros, bajarse hasta este hormigón inconcluso y poder salir hasta donde sea. Acá también hay un caminito muy angosto. El tapepoí, como se le dice en guaraní. Este es el famoso tapepoí. Ahora, no hay ninguna iluminación por donde yo estoy cruzando. Si ustedes ven iluminaciones de la cámara, nada más del compañero William, vos tenés que venir de noche, caminar por acá, porque ahora oscurece más temprano con este cambio de horario, está totalmente sucio, no hay ninguna vereda. Y este es el día a día de los luqueños. Estas son obras municipales, me imagino, ¿verdad? Han de ser obras de esta administración, si tiene 4 meses esta obra y de hecho que ya viene parada. La planificación de la misma ante la necesidad ya ha de tener inclusive meses anteriores. La administración de Echeverría urgentemente necesita tomar medidas allí en este punto. Acá, por ejemplo, hay un cartel que ya está bastante ajado y dice construcción de 110.400 metros al cuadrado de pavimento asfáltico. Luque, Departamento Central, ¿verdad? Tramo Avenida Itabaté. Y yo creo que esa construcción de pavimento asfáltico no se refleja, no es una realidad. No es una realidad. Porque, bueno, vamos ahora hasta la otra esquina. A ver, porque evidentemente es un proyecto apoyado por la Itaipú Binacional, por eso también el letrero. Exactamente, Mercedes. Es lo que presumo. Bueno, ya que no tienen alternativa los conductores que vienen desde Nanagua por el lado derecho para entrar hasta Ibaté, tienen que pasar entonces en esa calzada, que sería la calzada de los que vienen desde el otro sector. Entonces, ¿qué ellos tienen que hacer? Lo que está realizando ese conductor allá en la esquina. O sea, entran en contramano unos 30 metros aproximadamente. Exactamente. Entran en contramano estos 30 metros y mira con qué se encuentran acá para poder pasar a la otra calzada de Itabaté. Esto ya es insostenible. Ningún vehículo, ni esos 4x4, ni esos todoterrenos aguantarían mucho tiempo transitar de esta manera por estas calles. Esto es horrible. Viniendo de esos 30 metros, tienen que, ni siquiera es un camino, se nota muy bien ahí la calzada que es de la vereda, de este, que también está bastante abandonado este trayecto. Y estas ya son las huellas de los vehículos. Exactamente. Estas son las huellas de los vehículos del Paseo Central. Acá continúan todavía los vestigios de este ex paseo central, el cordón, por así ¿verdad? Decirlo. Que delimita el Paseo Central, pero tienen que subir el cordón para poder acceder a la vía contraria, porque de otra manera no pueden ingresar inclusive a las cuadras que tienen que ver con las que salen allí en la avenida Itabaté. Completamente, Mercedes, es así. Y el Paseo Central que está totalmente abandonado también. Y sin iluminación acá, así que hay que tener mucho cuidado si es que van a venir por estas dos avenidas de la ciudad de Luque. Gracias, Sara. Buen trabajo. Hasta luego. Hasta luego, Mercedes. Gracias a vos. Bueno, hablemos de lo que pasa en una escuela de limpio, porque un perro de la raza Rottweiler está generando extremo temor en los alumnos que están ahí muy cerca de la vivienda de esta mascota, ya que mantiene en zozobra a estudiantes. Incluso varios de ellos ya fueron atacados y mordidos por este animal. Madres
Miles de estudiantes de la escuela Santa Lucía de la ciudad de Limpio están con mucho temor, ya que un perro Rottweiler de 115 kilos merodea por esta zona y ya ha atacado a varios de los niños que salen a esta plaza y en esta cancha a realizar educación física o en horas de su receso. Los chicos salen a hacer educación física en esta plaza, por lo que tengo entendido. El perro anda rondando por aquí, la dueña tiene un inquilinato más allá, la casa de la madre está ahí, la casa de la dueña está por allá y el perro ronda por aquí, no sé realmente en qué horario, pero en esa ocasión fue a las 4:30 que mi hija salió del colegio y iba camino a la casa. Ella dice que el perro salía del inquilinato de la dueña y se dirigía a la casa de la dueña y ella iba por la vereda de la panadería. Entonces el perro se le acercó y ella del susto así le miró y le dijo, hola perrito, y pasó. Al pasar ella se dio cuenta que el perro reaccionó y le venía hacia la cabeza, entonces ella metió el brazo y el perro le agarró el brazo. Luego ella fue caminando del susto, salieron corriendo y no se dio cuenta que el perro le había mordido y ya más abajo, una cuadra y algo, se dio cuenta que le dolía el brazo, se quitó el abrigo y encontró lo que encontró. Prácticamente le desgarró el brazo. Y prácticamente le desgarró. Si no tenía abrigo, le desgarraba, le quitaba un trozo de piel o de carne. Ella fue a casa. Ella se acercó. Ella me dijo, si le denuncias a mi perro me van a quitar y le van a sacrificar. Y yo no quiero eso porque él es el único que a mí me cuida porque yo ya no tengo esposo ni padre. En ese caso yo tampoco tengo pareja, también estoy sola y no tengo un perro con tan mala fama en mi casa para que me cuiden. Y no es un animal para tenerlo suelto en un barrio y menos cerca de un colegio. Tengo miedo que le pase a mi niña. Legalmente el perro siempre anda suelto, está por la calle. Y yo me suelo dar toda la vuelta para no cruzarme con el perro. ¿Lo suele ver entonces suelto por acá? Sí, lo suelo ver. ¿Eso es a la mañana, por la tarde? Y a la hora de la escuela. Ellos entran 12:30. Justamente en el horario de la escuela él anda libre. Justamente en el horario de la escuela. Y a la salida la misma cosa. Esta es la vivienda de los propietarios de aquel Rottweiler que mantiene en zozobra a todo un vecindario y también a las madres de familia de los chicos de la escuela Santa Lucía. Ellas piden con urgencia de que los dueños tomen acción y si es que lo van a sacar a pasear por las calles, que lo hagan con todos los elementos debidos como una correa o como último que sea llevado fuera de esta calle. Pero vamos a comentar también qué se recuerda, pero mañana 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo, fecha en la que se utiliza la cinta azul como forma de crear conciencia. El trastorno del espectro autista es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los primeros años de edad, que afecta principalmente las funciones de la relación social y la interacción con el entorno. Todo esto puede ir acompañado de conductas y movimientos repetitivos. Si bien en nuestro país no existen estadísticas, se estima que 1 de cada 70 a 100 niños nace con este trastorno. David Mas Villalba fue diagnosticado con TEA en su niñez. Hoy, con 33 años, es diseñador gráfico y habla varios idiomas. Desde hace 6 años forma parte del equipo de la Dirección Ejecutiva de Políticas para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Asunción, demostrando que su condición no es una limitante para su desarrollo personal y profesional. Además de ser castellano y guaraní hablante, soy cultor del euskara, del catalán, del gallego, todos idiomas autonómicos del Reino de España, ni más ni menos. Además que soy fluido en lengua inglesa, en lengua portuguesa y en lengua alemana. Soy audiovisualista, justamente, edición de vídeos, justamente en el CEMUP, en el 2017. Les queremos instar a las personas que dirigen los destinos de entes públicos y privados que al incluir una persona con espectro autista puede, por lo menos, lograr su máximo potencial mediante una vía de concursabilidad y lograr que al ganar ese concurso por empleo puedan lograr potencializar bastante y llegado el periodo de prueba pueden demostrar lo que son capaces más allá del trastorno de espectro autista. El caso de Pedrito Cardoso es totalmente diferente. Es oriundo de la ciudad de Ipané y tiene 11 años. Su mamá, doña Nelly, cuenta que dejó de hablar a los 2 años y poco después fue diagnosticado con TEA. Pese a esto, es un niño sumamente activo y alegre. Primeramente dejó de hablar
y después lloraba sin motivo aparente, ¿verdad? No, él lloraba y se empezaba a golpear, no podía escuchar ruido fuerte y después ya empezaba a hacer gestos y eso que lo otro, mi hijo, yo soy mamá de 7 hijos y empezaba a hacer gestos y eso que lo otro no hacía y más a mí me preocupó y me fui a preguntar qué se podía hacer de él y me mandaron a la Senadi y ahí le seguí todo su estudio, luego lo que me pidieron, le hicieron la evaluación y eso, y a los 3 años me dijeron que él era un chico con TEA, ¿verdad? Que tiene autismo. Lamentablemente la situación de Pedrito y su familia no ha sido la mejor, ya que él debe seguir tratamientos para lograr un desarrollo independiente, como así también llevar una dieta equilibrada y consumir medicamentos, lo que implica un costo importante, pero las condiciones económicas no son favorables. Según lo que ellos me explicaron, es lo que necesita es terapia ocupacional para que él pueda hacer por él mismo la cosa, irse al baño, vestirse solo, todo eso, porque hasta ahora yo le hago todo eso. Yo le tengo que bañar, vestir y todo eso. ¿Tratamientos que son muy costosos? Sí, muy costoso. Para mí es muy costoso porque a veces yo para írmelo en Senadi, a veces yo no tengo para mi pasaje. Y sí o sí tengo que irme, muchas veces tengo que prestar para irme. El caso de David y el de Pedrito difieren totalmente entre sí y también con los de otras personas con el mismo diagnóstico, porque la manifestación de la condición se da de diferentes maneras, pero no impide su desarrollo intelectual. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2 de abril como el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Esa fecha, el mundo entero se tiñe de color azul para hacer un llamado global a favor de la inclusión, la tolerancia y el respeto de las personas con trastorno del espectro autista, y también para generar actividades de difusión de la importancia del diagnóstico y la intervención temprana. Delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron hasta una estación de servicios en la zona de Macaí. Ellos asaltaron al playero que estaba atendiendo este local comercial y así también se llevaron el dinero que tenían los clientes. El asalto ocurrió en horas de la noche del martes 29 de marzo pasado, en esta gasolinera ubicada sobre la calle Coronel Martínez del barrio Macaí de Luque. Según se observan las imágenes de circuito cerrado, los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta, procedieron al robo a mano armada de la recaudación de los playeros y también del dinero de los clientes. Este año es la tercera vez que ya fuimos víctimas de motochorros. A todos los que estaban, también los clientes que tuvieron, justamente habían 2 clientes, un motociclista y uno en un auto estaba ahí. A veces la motocicleta sí le robaron su celular. ¿Tenían arma de fuego? Con arma de fuego primeramente le amenazaron a la playera para que le entregue su billetera. Le entregaron su billetera y después a los otros compañeros también le llevaban un teléfono celular y su billetera personal también. ¿Cuándo y a qué hora más o menos pasó esto? Aproximadamente a las 8:15 de la noche. Esta es la tercera vez que los playeros de esta gasolinera son víctimas de delincuentes. Los trabajadores asumieron que ya trabajan con el temor de volver a ser víctimas de la inseguridad. Hoy salió en libertad, finalmente ahí estamos viendo las imágenes en el momento en que este suboficial de policía, Gustavo Florentín, acusado de asesinar de un disparo al joven liberal Rodrigo Quintana, recuperó su libertad después de 5 años de ocurrido este terrible asesinato y seguirá su proceso ahora en libertad
después de que se le otorgaran medidas alternativas a la prisión. Esto por parte del juez Raúl Florentín, que dispuso la libertad de Florentín tras un pedido de revisión de medidas por haberse compurgado la pena mínima del hecho del que se le acusa, que es homicidio doloso. El uniformado, al igual que otros policías, ingresaba, ahí estamos viendo el momento en que ingresaban a la sede del Partido Liberal en aquella casi madrugada ya del 1 de abril, sin ninguna orden judicial, y dispararon contra el joven que lastimosamente terminaba perdiendo la vida. Rodrigo Quintana había llegado al Partido Liberal con otros jóvenes huyendo de los incidentes que se habían dado en el microcentro aquella noche. Utilizaron al partido como un refugio, pero fueron atacados por esta turba de efectivos policiales. Y todavía no se conoce quién fue el responsable de esta terrible orden que terminaba con la vida de Rodrigo Quintana. Vamos a escuchar lo que señalaba su abogado al respecto. Nosotros tenemos serias dudas de que realmente el que realizó el disparo fue Gustavo Florentín. Nosotros sostenemos de que él no realizó el disparo, que fue otra persona, que inclusive fue el primer sindicado como el homicida del señor Rodrigo Quintana, que es el oficial Arnaldo Andrés Báez. Entiendo también que la escena incluso fue modificada en algún momento. Es así. Hay un actuar muy extraño de personas que se encontraban dentro de la sede del Partido Liberal, quienes modificaron la escena del crimen introduciendo objetos ajenos y externos a lo que era la escena original, ¿verdad? Esas imágenes se socializaron, todo el mundo las conoce, o sea, por lo menos lo que han seguido a través de los medios de prensa, que realmente se alteró la escena del crimen y no es... todo lo colectado de ese lugar realmente se encuentra contaminado. A alguien, obviamente, para calmar los ánimos, se le tenía que meter preso. Lastimosamente fue el señor Gustavo Florentín Silva quien tuvo que someterse al proceso, ¿verdad? No podemos avanzar en el proceso porque no tenemos juez de garantías designado, tampoco hay Cámara de Apelaciones designada y la Corte Suprema de Justicia Penal recién se está integrando. Esto se debe a recursos planteados por la querella. La última audiencia preliminar no se pudo realizar por una recusación planteada por el abogado Guillermo Duarte Cacabelo en representación de los padres de Rodrigo Quintana. Nosotros como defensores queremos que se lleve a cabo la audiencia preliminar, también queremos que se celebre el juicio oral y así se reconstruya la verdad histórica y todos sepamos qué realmente lo que pasó. Detuvieron a 2 personas responsables presuntamente de estrangular a un hombre de 40 años y abandonar su cuerpo en la vía pública en la ciudad de Hernandarias. Testigos permitieron identificar a estos sujetos, como también las imágenes de circuito cerrado que sustentan la versión de la policía. Se trata de Edimar Ernesto dos Santos, apodado Rapay, de 32 años, quien cuenta con antecedentes por robo agravado y reducción, además de medida cautelar de arresto domiciliario, y Marcos Adrián Martínez Báez, de 23 años, sin antecedentes. Según los datos, los citados habían estrangulado hasta matar a César Trinidad Pereira, de 40 años. Un testigo contó que el fallecido y los sospechosos habían estado compartiendo una ronda de tragos cuando se inició una discusión. Luego la víctima fue abordado por los detenidos, quienes lo estrangularon con un cable y se llevaron una caja de herramientas que tenía la víctima en su motocarro. Pudimos obtener información de que un testigo ocular, un testigo presencial del hecho, nos pusimos en contacto con esta persona y una vez obtenida su versión procedimos a continuar con la investigación. Es así que esta persona nos señala inclusive el lugar donde podría estar una caja de herramientas del cual había sido robada de la víctima. La persona vio el momento del crimen, confirmó el lugar en donde dejaron la caja de herramientas, a más de identificar a los autores del hecho, a quienes detuvieron horas después. Nos señala el lugar, un asentamiento, nos constituimos hasta esa zona, en donde luego una patrulla por el lugar pudimos observar en la vía pública a estas 2 personas, quienes una vez que notan nuestra presencia intentan darse a la fuga, pero rápidamente son reducidos. Entonces seguidamente se procede al traslado de los mismos hasta la comisaría local para el procedimiento de rigor. Se les observa también en algunas imágenes el circuito cerrado, empujar motocarro, llevando a la víctima en un lugar.
Exactamente, tenemos 2-3 videos de circuito cerrado en donde se observa a estas dos personas, presumiblemente sospechamos que serían las dos personas aprehendidas, debido a que guardan características similares. Se puede notar que la ropa que se visualiza en el video tienen características muy similares a las que tienen actualmente estas personas aprehendidas. Entonces vamos a fundamentar nuestra aprehensión con eso y a poner a disposición de la justicia. El caso quedó a cargo del fiscal de turno de Hernandarias, quien dispuso la detención de ambos a la Dirección Policial de Alto Paraná. Bueno, contagia el ritmo. De hecho, hoy es viernes y el noticiero lo sabe. Vamos a hablar acerca de la detención de 3 especialistas en robos domiciliarios que ocurrían en la ciudad de Luque, donde previamente los delincuentes hacían un estudio de terreno antes de ingresar a estas residencias. La particularidad de esta historia es que estos delincuentes llevaban las cosas robadas al hombro. Los detenidos integrarían una gavilla dedicada al hurto en domicilios y recorrían los barrios cerciorándose que nadie estuviera en la residencia para luego ingresar y robar todo objeto de valor en la zona de Luque. Por suerte tuvimos la aprehensión de 5 de ellos y con antecedentes. Estamos en colaboración de la Fiscalía para los procedimientos de rigor y estamos en busca de uno que nos está faltando y si Dios quiere vamos a aprenderlo también en breve. Ellos al domicilio verifican que esté sin personas que estén ocupando en ese momento, personas que viajan, que dejan su domicilio y aprovechan la situación y en horas de la madrugada. Elementos de gimnasia, notebook, cama, se está llevando colchones, todo lo que ellos puedan encontrar a mano. Ellos serían vecinos de las víctimas y cuentan con frondosos antecedentes. Generalmente se lo está viendo por circuitos cerrados que están realizando ese modo operandi, llevando sobre sus hombros, en sus manos, a pie. ¿Ellos son de la zona? Sí, la mayoría de ellos son de la zona, son de acá de Barrio Molino. ¿Tienen antecedentes? Tienen antecedentes. De esta gavilla se encuentran 4 personas ya detenidas y a decir, por las imágenes del circuito cerrado de varios hechos ocurridos en los últimos días, operaban tanto en horario diurno como nocturno. De todos los hechos denunciados, sorprenden estas imágenes de circuito cerrado, donde se alzan con todo un equipo de